Dicen que en el mundo terapéutico hay muchas formas de poder sobreponerse a lo que cada persona vive según las diferentes etapas de la vida y que dentro de esas terapias una de ellas es el humor. Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo. Quiero darle la bienvenida a Rubén Morales. Saludos Rubén, ¿cómo estás? Hola, Víctor Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación y este privilegio de estar aquí con ustedes. Para mí un honor. No, el honor es para todos nosotros, para todo el equipo, para Keivan, para Carla, para nuestro director Osvaldo Guerrero. De verdad qué alegría poder tenerte y tener la oportunidad de entrevistarte. Y seguramente voy a empezar por algo que la gente no te pregunta cuando te entrevistas, pero ¿cómo descubriste la pasión por hacer reír? Bueno, no, simplemente cuando decía algo y hacía reír a alguien me causaba un placer bastante grande, ¿no? Pero sí hubo como un momento que me ayudó a tomar una decisión en mi vida, que fue cuando vi una película que se llama Las partes privadas de Howard Stern, ¿Ok? que es de una persona que se descubre que su pasión es hacer humor en la radio con bastante irreverencia, y yo desde que vi esa película, que fue como en el año 99, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y de ahí en adelante sí, ya empecé como a buscar oportunidades profesionales en el humor. Entiendo. Esa es como si hubieses encontrado una conexión que hasta hoy está contigo. Correcto, sí, sí, lo que llaman esos momentos de epifanía, ¿no? Que Tremendo, uno ¿no? dice, sí, Y a wow, lo yo largo quiero de tu hacer eso. experiencia, ¿cuál puede ser la relación entre reírse y el bienestar emocional? No, pues bastante, mira, porque cuando tú haces humor o haces el ejercicio creativo de crear humor, pues estás exorcizando demonios, como lo llamo yo. Cuando se habla de exorcizar es que alguien tiene un supuesto, no sé, entre comillas, según las creencias, un espíritu maligno o el demonio por dentro. Pero en este caso no es el demonio o como lo quieran llamar, pero bueno, son cargas psicológicas de ansiedades, ¿no? Distintos temas que han marcado un trauma mayor o menor en tu vida, pero que un trauma al fin. Por ejemplo, no sé, emigrar o la relación con mi mamá, por decir un tema. O bueno, cada vez que bueno, mi vecino, por decir una cosa. Entonces, todas esas cosas se van acumulando dentro de uno y hay maneras de sacarlo. Una de esas maneras es a través de la comedia, convirtiendo esos temas en humor, te ríes de ellos y ellos ya dejan de dominarte como antes te dominaban, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo construye tu rutina creativa? ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Tienes algún tipo de forma por donde te gusta empezar? Por ejemplo, algunos músicos primero hacen la letra, después la música. Otros Ujú. primero la música, después la letra. Algunos las dos cosas. En el caso de tu creación, de tu aspecto creativo. Sí, bueno, lo primero que busco es trabajar con tiempo, porque el tiempo es un gran aliado. Si, bueno, en mi caso, hay gente que le gusta trabajar muy cercano a la fecha de entrega de algún encargo, pero a mí me gusta trabajar con tiempo, de modo que luego uno deje reposar la creación y la pueda revisar luego con el cerebro más frío, ¿no? Esa es una. Y la otra es que empiezo a escribir. Y ya empiezo a escribir, 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 algo saldrá, ¿no? Sin pensar mucho, voy escribiendo. Y de repente, eventualmente hay un tema o algo que escribes que tú dices, ah, mira, por aquí está el tema del que quiero crear humor. Y lo otro es que yo tengo como un banco de ideas, que es bueno siempre como humorista estar observando, anotando. Entonces tengo un documento donde tengo cantidades de observaciones, chistes que se me han ocurrido que no he usado, y entonces después reviso ese documento a ver cómo puedo empezar a complementar este tema del que quiero hablar o escribir. ¿Y cómo sabes tú que esto que estás creando da risa? ¿Te da risa a ti y eso es algún indicador que tomas en cuenta o no necesariamente te da risa? Sí, toda creación humorística empieza por darle risa al humorista. Ya después hay que ver si en efecto le da risa al resto de la gente o bajo qué formato va a dar risa, porque a veces uno tiene una idea que uno piensa que sirve para stand-up y después te das cuenta que no sirve para stand-up, pero sirve para hacer un sketch.
en redes, por ejemplo, ¿no? Un sketch cómico. Entonces, se trata de ver eso. A veces hay cosas que quizás no es el momento para que den risa. Y con esto me refiero a que tienes un chiste que se te ocurrió ahorita, pero a lo mejor en 2 años, 3 años, 5 años, ya el chiste llega a un momento en donde da más risa, donde la gente lo entiende más fácil, ¿no? Eso también a veces pasa. Si alguien que nos está viendo quiere iniciarse en stand-up, en sketch para las redes sociales, ¿qué aspectos o qué le sugerirías? ¿Por dónde comenzar? 2, 3 pasos que no puede saltarse. Ujú. Bueno, el primero es siempre mostrar su trabajo y ver, porque el mostrar, o sea, el humor, mira, vamos a poner, desde Emilio Lovera hasta el comediante más novato o la persona que quiera hacer humor más novata, tienen que mostrar sus nuevas creaciones para ver si están funcionando, si son cómicas, ¿ok? Uno se le ocurre algo cómico, pero tiene que contrastarlo con la realidad, a ver si en efecto dio risa o cuánta risa dio, ¿no? Eso por un lado, siempre mostrar el trabajo. Por el otro, tener una dosis de terquedad, es decir, hay que escuchar para corregir, pero también hay que ser paciente y darle y darle y darle, porque digamos que el reconocimiento que puede tener alguien en este campo en artístico, como es la comedia, no siempre es de ya para allá. Hay que esperar un poco, que la gente vaya digiriendo, que la gente te vaya conociendo y eventualmente, oye, ya puedes vivir de esto, ¿no? Y lo otro es, bueno, agregaría dos más, ¿no? Siempre, o sea, un curso siempre viene bien. Yo sé que soy profesor y no es que estoy aprovechando para vender aquí, pero lo que digo con los cursos, que puede ser un curso, si quieres bailar flamenco o jugar fútbol, siempre los cursos te van a ayudar a acelerar procesos, a llegar más rápido donde quieres llegar y a identificar piedras en el camino con las que te vas a encontrar, ¿no? Y iba a decir otra cosa y se me pasó, pero bueno, lo de los cursos es otra cosa importante. Ah, ya me acordé. Y la otra es tratar, si quieres hacer humor, de buscar vivir de la comedia y no de una sola rama de la comedia, porque a veces puede ser frustrante. Tú dices, yo solo quiero hacer stand-up comedy, pero de repente te das cuenta de que, bueno, de que tus ingresos como comediante son un poquito de stand-up, un poquito de lo que me pagan los clientes en las redes, un poquito de producir espectáculos. Entonces, bueno, a veces hay que hacerse de varios frentes, ¿no? ¿Y qué hacen las personas frente a los miedos y las inseguridades cuando se van a presentar? ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, básicamente lo que yo recomiendo es que se enfoquen en el vaso medio lleno. No, 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 no de licor, ¿no? Si es que piensan acudir a este antes de subirse al escenario. No, al vaso medio lleno de tus fortalezas, de tus habilidades, porque muchas veces uno, antes de subirse al escenario, es cuando uno más duda de uno. Ay, yo no voy a poder con esto, y este material no va a servir, y qué hago yo aquí, porque no me quedé en mi casa viendo películas, etcétera, ¿no? O me quedé reunido con mis amigos, no sé, bebiendo, lo que fuese. Pero cuando tú vas a subir al escenario, ahí es donde te tienes que enfocar en, quiero, o sea, yo recuerdo las veces que yo he dado risa. Sé que hay público que se ha reído conmigo. Y siempre es bueno ubicarte en ese salón de clase, en ese bar, en ese teatro donde siempre te ha ido bien. Entonces, hoy, si bien me estoy presentando en Maracaibo, me ubico en el caso de quienes están en San Cristóbal, no sé, presentándome en tal bar de San Cristóbal donde siempre me va bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo otro que ayuda mucho es imaginarte que tus mejores amigos o ese grupito íntimo que se ríe mucho contigo está allí en el público. Así no esté, pero imaginariamente que está allí porque eso va a hacer que se despierte tu ridículo interno, pues, o tu yo chistoso. ¿Y qué pasa precisamente con el ridículo interno? ¿Qué pasa con esa sensación de vergüenza, de que estoy haciendo el ridículo? ¿Cómo crees tú que esto llega a desaparecer con el paso del tiempo y la gente se acostumbra como a que no importa? Hago mi rutina, voy aprendiendo, voy escribiendo hasta que logro hacer, no sé, 1 hora, hora y media de contenido, si es stand-up, o de repente el ridículo es alguna señal de que las cosas no las estoy haciendo bien.
No, pues el ridículo interno yo creo que es que no te molestan de ti, pero que tú sabes que no son aspiracionales. Es decir, tú sabes que la gente no las quiere tener. Por ejemplo, como pueden ver claramente, yo soy calvo. A mí no me molesta mi calvicie. De hecho, yo disfruto más el no tener mucho cabello, pero sabemos que hoy en día, pues muchos hombres se operan, se implantan cabello. O sea, el hecho de no tener cabello no es algo que un hombre aspira llegar a esa condición, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy orejón y entonces a mí no me molestan mis orejas, pero sé que la gente no quiere tener orejas grandes, ¿no? O siempre buscan pegárselas con un cirujano, lo que sea. Entonces, esas son el tipo de cosas que ayudan a tu ridículo interno. Y tu ridículo interno también es como ese yo que tú quieres ser, pero que a veces la sociedad no, o ante la sociedad no te permite ser, ¿no? Entonces, siempre el ridículo interno es como ese yo que soy cuando nadie me ve en la casa, que de repente estoy lavando platos o lavando loza y empiezo a hacer tonterías y morisquetas y empiezo a cantar cierta música. Ese es el que llamo el ridículo interno, ¿no? En estos días estaba viendo, Rubén, una entrevista a una cantante de reggaetón Ujú, y le preguntaban sobre su música y ella dijo que la música no estaba hecha para enseñar ni educar, ujú, estaba hecha para disfrutarse. sí. Eso es la opinión de ella. Eh, Ujú. ahora mi pregunta es un poco, ¿todo humor tiene que tener consigo una mezcla de hacer reír y a la vez dejar algún mensaje o no necesariamente? No, no necesariamente. Eso ya depende del humorista y de lo que busque, ¿no? Entonces hay comediantes que simplemente hacen reír y ya. Hay comediantes que hacen reír y quieren que la gente se vaya con una mínima pequeña enseñanza de la vida. Y hay comediantes que sí buscan, pues, enseñar más. De hecho, los que buscan enseñar más, yo a veces casi que ni los llamo comediantes, pero no es por denigrar su trabajo, para nada, sino que muchas veces a ellos no les interesa venderse como comediantes, se venden más bien como conferencistas o públicamente así se muestran, pero son conferencistas, no todos, algunos, que se han entrenado muy bien en el humor. Entonces, cuando tú vas a la conferencia, vamos a poner este caso, te van a decir las 10 leyes universales para ser millonario, ¿no? Y entonces esas 10 leyes te las dicen con mucho humor, pero ahí el protagonista no es la risa, la protagonista, bueno, o el protagonista es el mensaje de que tú como audiencia de esa conferencia te lleves esas 10 leyes bien en tu cabeza, bien memorizadas, ¿no? Y, por ejemplo, he tenido casos de alumnos que siempre me han llamado mucho la atención, que son pastores evangélicos. He tenido como 6 o 7 en mi carrera. Y entonces siempre me llama mucho la atención el trabajo que ellos hacen, porque bueno, en este caso, no tanto por el tema de la religión, ni busco aquí pues que la gente crea en algo, lo que fuese, sino a lo que voy es que claramente ahí ellos quieren hacer que las lecciones, en este caso de la Biblia, lleguen mejor a una audiencia, ¿no? Entonces se vale mucho de estímulos humorísticos. Si la teoría o una enseñanza que de repente venga cargada como una construcción un poco fuerte, con el humor se Ujú. digiere más rápido. Es lo que te Además, entiendo. sí, además de que el humor tiene una cosa que primero lo memorizas mejor y segundo que la comedia hace que tú relaciones un nuevo conocimiento con un conocimiento que tienes ya alojado en la cabeza. Vamos a poner este caso, volviendo con lo de los pastores. Entonces digamos que quieres enseñarle a un público, bueno, el tema de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Entonces de repente tú le dices, bueno, eso es como que si Jesús se fue para la calle el hambre, ¿no? Y entonces, bueno, entonces decidieron qué vamos a comer, entonces dijeron, vamos a este carrito o a este food truck, y entonces, bueno, todos pidieron hamburguesa o todos pidieron perro caliente, y de repente llegó Judas y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me metí a vegetariano, no voy a comer con ustedes. Entonces, ay, me has traicionado. Entonces, eso de alguna manera hace que se haga más llevadero, que tú lo relaciones quizás con la calle del hambre de tu pueblo o de tu ciudad y esa información que es lejana históricamente, que está bajo referentes que no son los actuales, es decir, en la época de Jesús no había internet, no había un perro calentero, no había carro, no había electricidad. Entonces, haces que se parezca más a tu realidad y la entiendes un poquito mejor, ¿no? ¿Qué no es humor? ¿Qué no es comedia para ti?
Em, bueno, naturalmente lo que no da risa, pero hoy en día está ocurriendo un fenómeno en el que a veces la gente se vale de una plataforma humorística, es decir, digamos, le dice a la gente, mira, vengan a este show de stand-up y de repente en el show de stand-up empiezan a dar como mucha información en serio, que no necesariamente está construida como chiste. Entonces, eso para mí no es humor, porque el humor tiene que dar risa, ¿ok? Ya cuando tú empiezas bajo el pretexto de que estás haciendo humor a no hacer reír, entonces ya ahí se está perdiendo la misión. Entonces, técnicamente el término humor, si nos vamos a la etimología de la palabra, se refiere a un acto cómico que te busca conectar con el optimismo y con la reflexión. Entonces, a ver, no todo acto cómico es humorístico. Esto no quiere decir que lo humorístico sea más que otra cosa, no, simplemente el humorismo es hacerte reír y reflexionar y tener optimismo, ¿no? Entonces, lo contrario al humor, que no estoy diciendo que es malo para nada, es la sátira. La sátira es ese tipo de comedia en la cual el sátiro te hace reír, y tú te ríes, pero dices, qué rata. Cuando tú te ríes y dices, qué rata, o alguna grosería asociada a esa risa, eso quiere decir que lo que te están diciendo es más una sátira que un acto humorístico, ¿no? Entonces, bueno, vemos muchos comediantes que son satíricos, por ejemplo, Nacho Redondo, y son muy buenos en lo que hacen, y yo no estoy diciendo que son menos que los humorísticos, solo que hoy en día se le dice humorístico a todo, Que ¿no? sería el caso Pero también como de George ujú. Harris, o ese no entraría ahí en el No, caso de lo satírico, lo irónico. George, bueno, sí, George, yo creo que es una buena combinación entre sátira y humor, ¿no? Este, no creo, o sea, o al menos yo lo percibo así, ¿no? George no tiene como un diablito tan marcado en su comedia, ¿no? Él Un a veces, diablito tan eh, marcado. sí, exacto, él a veces es más optimista o busca que la gente se conecte con la reflexión y a veces sí es más rata, ¿no? Yo creo que él se pasea muy bien por ambas áreas, sí. ¿Y qué otro aspecto no contribuye para poder hacer humor, Rubén? Bueno, no contribuye cuando el público no tiene en su cabeza que va a haber humor, ¿no? Por ejemplo, si están en una rueda de negocios, ¿no? O de repente están, bueno, hemos reunido al sector ganadero con el sector envasador de leche, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor están haciendo negocios, quién me provee de leche, quién la puede empacar, yo no sé qué, y de repente dicen en esta rueda de negocios, bueno, y con ustedes el humorista tal. Entonces ahí el protagonista no va a ser el humorista, ¿no? Entonces ese humorista la va a tener muy difícil. La gente tiene que saber que va a haber humor, porque no hay tal cosa como una música, no hay humor de ambiente, y no me refiero a que ese término se asocie con la homosexualidad. Claro. No, me refiero cuando dicen música de ambiente, muchas veces hay un pianista que está tocando ahí mientras el resto de la gente cena, o hay un saxofonista que está, no sé, en un restaurante. No, para al humorista le tienen que prestar atención. Entonces, muchas veces si no le están prestando atención por X o por Y, no funciona algo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay locales que les va mejor con la comedia en la medida en que entrenan al personal. Por ejemplo, los mesoneros, si ellos saben que no deben interrumpir, deben ser muy cautelosos, muy silenciosos a la hora de servir la comida cuando un humorista se está presentando o las bebidas, eso va a tender a ser mejor. Y ayuda mucho también en locales que quieren albergar shows de comedia, que el dueño del local esté enamorado de la comedia. Es decir, Ok. que él sepa que eso va a ser un trabajo de largo plazo, porque a veces hay dueños de locales, y los entiendo también, pues por la dinámica económica de vender y de tener ingresos, que dicen, bueno, vamos a tener noches de stand-up comedy, y entonces quieren que la cosa sea un éxito las primeras 2 semanas y ya. Y si no es así, entonces se desilusionan. Y eso es un trabajo de hacer el punto, ¿no? Que hoy en día se valora mucho todo el cortoplacismo, pero hacer el punto es una cosa de largo plazo, de darle hasta generar el hábito en el público.
¿Qué piensas tú acerca de los momentos más difíciles, por ejemplo, de entrar a hacer stand-up? La persona inicia, hace como la historia y va a dar el remate y la gente no se ríe. Eso sería uno de los momentos más difíciles que puede terminar de echar a perder lo que sigue, o cómo alguien se remonta frente a el primer remate y que no haya risa en ninguna parte, pues. Sí, eso muchas veces pasa. A ver, puede pasar, ¿no? Ahora, lo que yo recomiendo es que si eso pasa, o a ver, ¿eso por qué pasa? Porque a veces el comediante no lee bien al público. Entonces, el comediante siempre tiene que estar un momento antes, unos minutos antes, o 10 minutos, 20 minutos antes, viendo todo lo que está pasando en el escenario o viendo al público que está allí, porque eso te ayuda a leer mucho al auditorio. Y luego cuando te vas a presentar, sabes por dónde entrarle. Muchas veces siento que cuando un comediante falla es porque de repente estaba haciendo otra cosa en el camerino o no le estaba prestando atención y de repente con usted fulano y ese fulano se monta y no se ha puesto a leer el público previamente, ¿no? Ahora, cuando eso pasa, también uno como comediante tiene que entender que hay que aprender a saber cómo disfruta un público específico. ¿Por qué? Porque, o sea, vamos a decir, somos una agencia de festejos, pero una cosa es hacerle una fiesta de cumpleaños a alguien, a una abuelita de 80 años, otra es hacerle una fiesta de cumpleaños a un adolescente de 17 y otra es a un niño de 4 o de 2. O sea, los tres son cumpleaños, pero la manera de disfrutar el cumpleaños es distinto. Entonces, a veces uno como comediante tiene que saber, este público sí me quiere, solo que se está riendo como que poquito, ¿no? Y eso a veces Entiendo. pasa. Rubén, vamos a una última sesión que se llama Té con Terapia. Rubén, vamos a hacer un poquito de asociación libre, ya para Ajá. ir cerrando. Yo te voy a decir algunas cosas y tú, pues, me dices la primera impresión que tengas de la palabra, ¿no? Ujú. Si te digo un libro, La historia del sketch que estoy leyendo ahorita, sí. ok. Si te digo Los Bochincheros del Cochinal, Misión Emilio. una gran experiencia, ¿no? Sí, sin duda. No, tremendo jefe Emilio, sí. Si te digo Bobby Comedia, Oye, mi hermanito de nacimiento en la comedia. ok, fíjate con esto, aquí tenemos algo que nos acaba de llegar y es Ujú. para ti, Rubén. Hola Víctor, bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de este encuentro con Rubén. Siempre es un placer compartir tarimas, Zooms, conversaciones, mesas con Rubén y hablar de comedia. Rubén, para mí es sumamente importante, es la primera persona que yo conocí que quería dedicarse a la comedia igual que yo, pero como ninguno de los dos sabía muy bien qué era lo que había que hacer y nos conocimos viéndonos en diferentes talleres, ¿no? Primero nos vimos en el de Sicilia, simplemente nos vimos, luego nos encontramos en el taller de Sergio Yablón y Rubén se me acercó y me dijo, oye, yo te he visto en otros talleres y ahí empezamos a hablar. Recuerdo perfecto como me dijo que escribía para una revista, que escribía artículos y que quería dedicarse al stand-up. Y luego él fue el que me llamó un día para ir al taller de Laureano Márquez en la Católica. Él me dijo, aquí viene Laureano, y ahí nos inscribimos. Quisiera contar una anécdota que siempre recordamos y que fue demasiado divertida. Nos reunimos en mi casa, en casa de mis papás, y estábamos justo en un patiecito chiquito que está detrás del lavandero, sentados allí, y no teníamos ni 10 minutos de rutina, ni 10 minutos de chistes, y de lo que hablábamos era cómo íbamos a crecer en el negocio. Y entonces recuerdo que decíamos que hay nichos que no están atendidos y que allí nosotros nos íbamos a hacer los famosos comediantes de primeras comuniones y bautizos. Que ese era el nicho que nosotros íbamos a atender. Eso fue hace mucho y siempre es un orgullo ver a Rubén seguir creciendo como comediante, como compañero y como docente de la comedia. Él ha sido un promotor increíble de lo que es el stand-up en habla hispana y en Latam. Bueno, Rubén, te quiero mucho y Víctor, gracias
nuevamente por dejarme formar parte de este encuentro. ¿Qué sentiste al Oye, escuchar a tu gracias. amigo? No, muy, muy alegre, me tomaste por sorpresa y siempre muy, muy contento de... No, y además me sorprende ya cómo han pasado los años y lo que en algún momento era lo que pasó hace un año, 2 años. Ahorita, bueno, ya estamos hablando de... Eso fue en el 2003, por ahí, ya 21 años. Y oye, muy gratos recuerdos y siempre muy contento. Y además, Bobby siempre me sorprendió porque él, muchas veces los comediantes cuando empiezan no tienen un estilo definido. Y hay dos que yo recuerdo que apenas se montaron en el escenario tenían un estilo demasiado claro. Y eso no es usual. Daniel Pistola y Bobby, con ellos dos me pasó eso. Tú sabes que me pasó algo Y muy no. curioso, le llamamos Ujú, en psicoanálisis sincronicidad. Yo ujú, le escribo a Bobby y Bobby ujú, me responde, ponle como a la hora. Y ujú. cuando te veo un chiste interno, te veo hablando de Bobby y yo iba echándome para atrás y que, wow, la sincronicidad está aquí perfecta, pues. O sea, le di a donde era con respecto a la persona que yo quería como que te dejara el impacto o la sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, Sí. fue No, una gracias anécdota. por ese Ahora, gesto. si yo te Ujú. digo Panadería La Concordia, Mi abuela. El ¿ok? pan azucarado, el camaleón. Si te digo la palabra audiencia, Audiencia, oído. si te digo la palabra aplauso, Ah, amor, cariño. ¿ok? Si te digo la palabra risa, Bueno, todo. ¿cuál es el sonido del humor, Rubén? Oye, tú sabes que yo me he hecho esa pregunta y para mí es el sonido de los niños riendo. Wow, Esa qué cuando, bonito. cuando hay un grupo de niños, 10, 20 niños y se cuajan de la risa entre todos, eso me parece que es mágico. Qué genial eso. Em, ¿Cuál es el color de la nostalgia por aquello que algún día te pareció que era un buen proyecto y ya no lo es? Yo creo que como púrpura por ahí. ¿Ok? Y ese púrpura te trae una nostalgia como que se asienta muy adentro y duele o forma parte de la experiencia de la vida. No, sin duda duele, pero bueno, uno va aprendiendo a lidiar con ella. Y también una vez yo tomé una asesoría con un humorista cubano que vive en Chile, Pepe Pelayo, y él es cubano, entonces yo le dije, oye, mira que me duele mucho la migración y tal. Y entonces él me dice, hermano, yo como cubano te digo que yo aprendí a ver eso como el mejor regalo que me pudieron dar, porque si yo no hubiese migrado, no hubiese conocido cantidad de cosas y experiencias que luego conocí. Entonces eso me ayudó a congraciarme mucho con el hecho de haber... Y bueno, debo confesar aquí públicamente que tú, Víctor Raúl, en algún momento me ayudaste con terapias y lo agradezco mucho a congraciarme internamente ¿cómo es? Hacer ese puente, tender ese puente como tú me dijiste en su momento entre el Rubén de Venezuela y el Rubén de acá. De Y eso me acuerdo, ayudó sí. mucho y te quiero agradecer públicamente y eres muy buen psicólogo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Para mí es una experiencia muy gratificante el hecho de que estés acá y precisamente te quería pedir las últimas palabras para despedir nuestro podcast del día de hoy. Bueno, que esto no lo sabe la gente, Víctor, pero yo no soy Rubén, yo soy no, Scooby-Doo, ¿no? Y me voy a quitar la máscara así. Entonces, oye, te quiero agradecer, Víctor, Bueno, porque yo creo que eso significa mucho y fue como, sin tú saberlo, fue como ese espaldarazo de, no, dale, dale tranquilo, que vas bien o vas por buen camino. Entonces, bueno, te agradezco y eso fue como en el 2000, ¿qué? De 23, 22, por ahí, yo creo. por allí sí, 2021, Sí, 2022 por allí. sí. Y bueno, Rubén, brevemente tus proyectos con respecto a la escuela de comedia, estos proyectos que Sí, están en los que estás actualmente, brevemente. sí, mira, se ha institucionalizado o afianzado una alianza entre Chiste Interno, este podcast que se dedica a entrevistar a comediantes para conocer todo lo que es los entretelones de la comedia, y mi persona. Entonces, estamos afianzando esta metodología de trabajo para cada vez brindar un mejor servicio y para dar también giras con mis talleres que Osvaldo y Adrián me han ayudado mucho. Entonces, estamos dirigidos a eso más que todo ahorita.
Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Un aplauso. A ti, Víctor. Gracias desde acá del estudio y siempre Psiquis. con mucho cariño. Un abrazo para ti, Cristóbal. para tu familia, para tu gente. Mucho respeto y cariño. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Rubén. Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo.